Bueno, ahí vamos de nuevo. Acá me acaban de preguntar por el chat si yo lo iba a anunciar y me olvidé. Igual me olvidé cómo de poner a grabar también. Las grabaciones de esto las estoy subiendo a YouTube. Ahora les paso el link. Eh, está, está todo subido ahí y esta también la voy a subir luego de que terminemos. Bueno, denme un segundo. Bueno, estábamos aquí. Como les decía, teníamos datos aquí para 27 transporte, 19 industria, 17 generación eléctrica, 8 consumo de combustibles, 8 procesos industriales y uso de productos, 7 ganadería, 4 residuos. Ahora bien, de la misma forma, yo les estaba diciendo que aquí están los datos duros. En el informe de la FAO, los datos están desglosados, entonces uno puede ver exactamente qué implica cada cosa. Y cuando España habla de que solo tiene, por ejemplo, un 7% generado por ganadería, está hablando, sí, estrictamente de situaciones que tienen que ver con campo y la cría intensiva. Ahora, cuando uno contabiliza todo lo que implica las diferentes instancias de ese proceso, de los procesos involucrados en la producción de alimentos de origen animal, vamos a encontrar que también hay un cierto porcentaje involucrado en transporte, otro gran porcentaje involucrado en la industria, que a su vez también tiene que ver con va a tener un porcentaje en la generación eléctrica, en el consumo de combustibles, en los procesos industriales y que también va a generar bastantes residuos. Entonces, eh, uno puede hablar estrictamente de lo que sucede en el campo y ponerlo en este 7%, pero lo que sucede en este campo dispara procesos que cruzan todo lo demás. Claro, eso uno en este panfleto no lo va a ver, en este flyer no lo va a ver. Y como les decía, también me costó un poco verlo porque la FAO presenta datos también muy desglosados y a veces parece que eh, también todo estuviera eh, no digo a propósito, pero confunde mucho, o sea, no, en ningún momento ponen un dato comparativo duro y que diga, perfecto, lo que toda la industria de la alimentación humana genera es esto, la alimentación de origen animal genera es esto.
Entonces hay que rastrearlo mucho. Como ven aquí lo que ponen es un desglosado a partir de lo que se genera por especie. Y esto es nada más, se los puse como ejemplo. Ya les digo, el informe tiene más de 400 páginas. Yo llegué rastreando los datos que encontré en ese informe. El dato duro es que toda la industria, desde el origen, digamos, desde la cría de animal hasta en el campo, hasta la salida de la fábrica del producto en góndola para consumo, rondan entre el 48 y el 50 y pico por ciento del total de emanaciones de todas las industrias. Ahora, ese número más o menos varía dependiendo de qué cosas se consideren. Pero bueno, como ya les digo, ese fue el rastreo que yo hice a partir de todo lo que ellos, lo que la FAO pone para, como desglosado para esto. Digo, quería también otro dato, que bueno, acá puse esta tabla que es sacada de una universidad colombiana, que cita una fuente de Oxford. Es un buen dato si hay algún colombiano con respecto a lo que tiene que ver con Colombia, pero me interesaba puntualmente el mapa de Latinoamérica, que de hecho quería que vieran justamente esto, cómo determinadas zonas, y de hecho las más al sur, se ven claramente que son las zonas con mayor producción agrícola o ganadera, son las zonas de mayor producción de gases de efecto invernadero. Esto es también el dato del consumo de agua involucrado en la producción de diferentes tipos de alimentos, y ven cómo desde cultivo de azúcar, vegetales, frutas, cereales, aceite, leche, se va incrementando a medida que vamos entrando en una producción animal más intensiva. Es decir, cuanto más trabajo requiere, terminan. Todos los datos siempre apuntan a que la producción bovina es la que más emanaciones tiene, más agua consume. En líneas generales, la más complicada. Yo insisto, de nuevo, estos datos igual van a quedar, están todos en el informe que les pongo en el Drive, tampoco quería que lo tuvieran en mente nomás. Pero hace un rato habíamos descolgado justamente esta lógica de discriminación que tenía este discurso del fatalismo industrialista. Habíamos hablado que, no, justamente, también, bueno, acá no puse la de clase, pero cuando uno rastrea, como en cualquier otra industria, determinados grupos que tienen acceso a determinados estamentos del sistema y que tienen otros vedados. Me interesa en realidad ver esta lógica de la discriminación, porque en realidad la deconstrucción tiene que ver, o la propuesta que a mí me interesa, tiene que ver un poco con ver cómo estos movimientos deconstruyeron discursos hegemónicos. Yo les había adelantado un poco el otro día que todos estos discursos lo que hacen es, es apuntar a determinadas características que tienen que ver con el antropocentrismo de este discurso industrial. Un antropocentrismo que además es androcentrismo y que además también es racista y especista. ¿Por qué digo esto?
porque es bastante importante tener en cuenta, como yo les había dicho, que el origen de este discurso industrial tiene que ver un poco con estas raíces coloniales, pero también sobre todo con el origen de estas raíces coloniales. Es decir, yo les había dicho medio en joda, medio en serio, que el origen de todos los males era el hombre blanco cristiano de origen europeo. Básicamente eso es un poco lo que a mí me llama la atención que no hayan visto, que no se haya generalizado con estos discursos antihegemónicos. Estos discursos hegemónicos, los discursos hegemónicos en general, tienden a defender ese tipo de posiciones. Eh, Posiciones que tienen que ver con todo lo relacionado a los intereses de un hombre blanco, de origen europeo, cristiano y de hecho heterosexual. Digo, yo sé que esto parece un poco tirado de los pelos, pero ahora vamos a ver a dónde quiero que vean a dónde quiero llegar. Esto está mal, tendría que haber puesto al revés. Eh, bueno, no, me está faltando una filmina, pero no importa. Particularmente me quería centrar, sí, de nuevo, no quiero irme muy lejos de la temática del curso, pero es importante, quería tomar un poco como ejemplo lo que está haciendo esta última ola feminista, porque me parece que están yendo justamente al hueso, al de construir justamente o poner en tela de juicio muy fuertemente, sobre todo en Occidente, la centralidad de la categoría de masculinidad hegemónica. Porque además me parece que también es el eje de todo el resto de la discriminación que estábamos planteando aquí. Y me parece que es también parte de ese eje industrial en el libro que yo les subí, este de Carol Adams, The Sexual Politics of Meat, justamente parte de lo que comenta Carol Adams tiene que ver con eso. Y en cómo de la industria, principalmente la cárnica, pero todo ese desarrollo que vino a partir de eso, tiene que ver justamente con una mirada absolutamente androcéntrica y que pone a la masculinidad heterosexual con determinadas características eh, como eje de la cuestión. De todas formas, más allá de las ideas atrás del feminismo, a mí lo que me interesa es justamente el tipo de cuestionamiento que están haciendo y cómo están poniendo en tela de juicio fuertemente una serie de tópicos y características que no se habían cuestionado nunca hasta ahora. De hecho, por eso recalco el movimiento feminista actual y no movimientos como los de los 70 o anteriores, porque no llegaban a desarticular este tipo de características hegemónicas del discurso. Y por eso es que creo que atrás de este tipo de cuestionamientos que está planteando el feminismo van a venir otros y me parece interesante la postura que están tomando. De todas formas, yo quería mostrarles varias cuestiones que fueron apareciendo con respecto a cuestionamientos de este discurso hegemónico que me interesan. Por ejemplo, con respecto a los animales, habíamos visto las posturas aristotélicas, la de Descartes y lo que básicamente la evolución de la postura aristotélica que fue la que llevó al antropocentrismo actual.
En el 2012, investigadores de Cambridge eh, publicaron lo que se conoce como la Declaración de Cambridge, eh, que significa un paso importante para la ciencia y sobre todo para lo que tiene que ver con ciencias exactas y naturales, porque de hecho había muchos neurocirujanos involucrados en la declaración. Bueno, pueden leerla, la voy a leer yo. La ausencia de un neocórtex no parece prevenir que un organismo experimente estados afectivos. Evidencia convergente indica que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados conscientes, así como la capacidad de exhibir comportamientos deliberados. Por consiguiente, el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros, y muchas otras criaturas, incluyendo los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Es un primer paso, en algún punto, para empezar a pensar, a desplazar un poco el foco dentro de este antropocentrismo que nos piensa como lo único que, o lo que más vale la pena en la vida más importante sobre la Tierra. Y sobre todo para empezar, para que estas cosas empiecen a también a filtrarse dentro de discursos como el de las ciencias exactas y naturales que tienden a pensar esto desde otra perspectiva, justamente basadas muy desde lo eh, antropocéntrico, como habíamos visto. De hecho, atadas también y ligadas a intereses particulares que tienen que ver con la industria. O sea, no es azaroso. De todas formas, también quería que viéramos algunos casos, les había hablado, habíamos estado hablando, ustedes me habían preguntado, y qué pasaba con eh, si había casos exitosos respecto de estas cosas. Yo acá quería también comentar varias cuestiones, porque ha habido muchas implementaciones de gobiernos para hacer cambios en determinadas cuestiones. Estos son los casos que a mí me parecen más llamativos: Alemania, Bolivia, Canadá y Suecia. El problema es que no todas son necesariamente cuestiones, implican justamente cuestiones de cambio de discurso y de empezar a hablar de otra forma. Muchos de estos países han tenido, han implementado medidas que tienen que ver con cambios fuertes dentro de sus políticas de gobierno y de lo que le permiten hacer a la industria. Pero que así todo terminan quedándose dentro de este fatalismo industrialista y solo limitan un poco lo que pueden hacer, pero por ejemplo, que es lo que pasó con las disposiciones de la Unión Europea de, bueno, está bien, sí, no fabriquen más, a partir del año 40 no fabrican más plásticos de un solo uso. Eso es limitante, pero es bastante corto. Y en otros casos ha habido cambios de discurso, pero se han quedado solo en esos cambios y no ha habido medidas oficiales que acompañen ese cambio. Entonces tampoco fue del todo, del todo exitoso. Es decir, esto en todos lados van a ver, sobre todo la bibliografía anglosajona habla en inglés de baby steps, pasitos de bebé, porque todo parece ser, cuando realmente ahora necesitamos zancadas grandes para solucionar esto, y todo sigue, parece seguir siendo en pasos pequeños, ya pasos pequeños. Bueno, ahí estamos. Por ejemplo, en Alemania, particularmente Berlín, que en los últimos años se ha convertido en una ciudad que es casi el epicentro de los movimientos animalistas y que defienden el medio ambiente, y que es la ciudad aparentemente con mayor desarrollo del mundo en cuanto a gastronomía vegana o vegetariana.
Alemania ha tomado medidas con respecto, Alemania y también los países nórdicos en algún punto, sobre todo Dinamarca, Suecia y Noruega, con respecto a energías limpias. Eh, o sea, trabajan mucho con energía eólica y tienen una legislación alimentaria de producción de alimentos rigurosa en varios puntos. Ahora bien, hay cosas a tener en cuenta y es que Alemania tampoco cambió del todo su discurso y lo que hace justamente es, como les decía, limitar un poco la producción de contaminantes, limita un poco las industrias que producen gases, etcétera, pero no ha habido del todo un cambio de base de decir, bueno, pensemos esto desde otra perspectiva totalmente diferente. Y además, lo que me interesa también, porque es algo que pasa mucho, sobre todo en los países nórdicos, que es el acceso a otro tipo de energías. Eh, las energías limpias en lugares sobre todo como Dinamarca y Noruega, que es sobre todo energía eólica, tiene que ver más que nada con el acceso a otras industrias. Piensen que eh, tendrían que desarrollar generadores o tendrían que desarrollar, por ejemplo, su industria atómica, que también la industria atómica es algo que está yéndose, o sea, está en franco descenso en el mundo, o tendrían que comprar petróleo porque eh, tendrían que vivir justamente de petróleo que producen otros mayormente, que es una de las problemáticas en el mundo, ¿no? O sea, piensen, Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo, pero gran parte de su producción la compra a países árabes, entonces también hay siempre un tironeo por el precio del barril, por el precio del barril, perdón, de petróleo que repercute en áreas económicas también. Entonces tenemos varios factores nuevamente aquí. Uno tira de un lado de la frazada, esto es una sábana corta básicamente. Uno tira de un lado y se destapa del otro. Pero bueno, piensen justamente que lo que tiene que ver con energías limpias no solo siempre es porque nosotros somos eh, los, eh, los super avanzados en el mundo y queremos que el mundo se arregle y queremos limpiar el planeta, sino que también a veces es más conveniente optar por este tipo de energías. Ahora lo que quería era que vieran justamente cómo, aún así, algunos sectores, eh, sobre todo en países eh, con un gran desarrollo de la ganadería, como en Argentina, y que de hecho países como Argentina que le venden carne a Europa ven este tipo de medidas, ¿no? Semana Verde de Berlín hacia un extremismo ambientalista. Claro, esa es la consideración que se tiene desde un país como este, para el cual que alguien amplíe un poco sus medidas de protección implica un extremismo. Claro, es cierto que por ahí al sur del continente americano no se tiene tampoco la misma problemática ambiental que se puede tener en países más desarrollados, pero todos estamos viendo que estos últimos años el mundo está ardiendo en todos lados y hemos visto el año pasado Australia se prendió fuego, eh, Australia, Brasil, Estados Unidos se volvió a prender fuego y Argentina ahora está ardiendo. También, si bien se puede hablar, y se habla de hecho de incendios provocados en muchos de estos casos, no solo el argentino, pero los fuegos se descontrolan sencillamente, muy rápidamente, y las condiciones están favoreciendo esa expansión del fuego.
Otro caso que me interesaba bastante es el de Canadá, porque el actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, era alguien a quien muchos le teníamos un poco de confianza por provenir de partidos ligados al ambientalismo y porque también su discurso de campaña fue bastante en pos de hablar de energías limpias, de reducción de emisiones, de reciclaje, de cambiar los estándares alimentarios. Habló muchísimo Trudeau durante su campaña de esto y de todo lo que planeaba hacer, pero luego, cuando subió al poder, cambió el discurso y empezó a hablar de que la solución para las luchas contra el cambio climático no son solo cuestiones de blanco o negro. Eh, y ahí empezó a ablandar un poco el asunto. Lo cual terminó después en que terminó dándole permiso a un montón de industrias, sobre todo la maderera en Canadá. Ellos también tienen cuestiones con la pesca de río. Y se dio muchísimo y de repente su discurso empezó a hacer otra cosa. De hecho, si ustedes googlean Justin Trudeau, les van a aparecer mayormente, no insultos, pero un montón de críticas y justamente a cómo se dio vuelta y empezó a hablar de otra cosa totalmente diferente de la que venía hablando apenas estuvo en el poder. Bueno, justamente eso es lo que dice aquí, es que ahora además apoya un proyecto de un oleoducto que, que va a generar también, eh, que originalmente estaba pensado para no generar, para reducir las emisiones, pero que va a tener un efecto contrario. Además piensen que las construcciones de oleoductos incluso implican también movimiento de maquinaria, muchas veces suelen atravesar grandes porciones de bosque. Bueno, en el caso de Suecia habíamos discutido algo. Yo les había mencionado que era un caso que, de hecho, parte de los autores que tenemos en la bibliografía hablan justamente de, de, de cómo Suecia se erige como, se autodenomina como un caso emblemático cuando en realidad no lo es necesariamente. Es cierto que tiene The Swedish Climate Policy Council, que es un organismo independiente del gobierno que discute y revisa las medidas eh, que el gobierno y el parlamento implementan referidas a cuestiones climáticas, pero como sucede en todos lados, los miembros de este council han sido cuestionados varias veces porque tienen lazos con las industrias. Entonces, eh, es complicado pensar qué tipo de imparcialidad pueden tener. Lo mismo el tema de las energías limpias, en muchos casos, como hablábamos con Alemania, y justo les había dicho también los países nórdicos, Suecia, Dinamarca y Noruega. También en muchos casos la energía eólica es de un acceso más fácil o más barato para algunos países. Muchas de las industrias eh, que se dedican a la generación de energía eólica tienen origen en Noruega, entonces, no, en Noruega y Dinamarca, entonces no es del todo, eh, es bastante más sencillo para los suecos acceder a eso que acceder a otro tipo de industrias. Después con la protección de la fauna silvestre, acá tengo casi una anécdota personal al respecto, perdón.
porque recuerdo el año pasado, estando en un congreso, estaba charlando con un conocido mío que da clases en Suecia, y contaba que sí existen leyes de protección de fauna silvestre, bastante estrictas, pero lo que suele pasar es que no hay controles oficiales de que se cumplan. Entonces él me contaba que cerca de la universidad donde él daba clase había un gran predio con bosque y lleno de animales, y que la gente en general salía a cazar, que son muy cazadores, tienen la costumbre de salir a cazar a los bosques, y que hay muchas especies que no se puede cazar, que están prohibidas, pero que en general lo que hacían si mataban un animal de esa especie y había algún riesgo de que los vieran sacando el animal muerto de ahí, lo enterraban en el medio del bosque. Entonces es como, no había gran diferencia con eso. Es decir, sí, bueno, no se puede, pero lo hacen igual, salen y cazan y por ahí salen con tres aves que mataron y estaba permitido y un animal salvaje más grande lo mataron y lo enterraron en el bosque porque estaba el guardiaparque en la puerta. Entonces es también, como siempre, echa la ley, echa la trampa. Bueno, esto es lo que les comentaba de Swedish Climate Policy, Policy Council, perdón. Ahora bien, me interesaba a mí particularmente el caso de Bolivia, eh, no necesariamente porque tampoco haya sido un caso exitoso, digo, tampoco se logró implementar esto, pero hay un planteo interesante que tiene que ver con determinados aspectos de la cosmovisión aymara y de lo que se planteó como la organización en Ayllus, como grupos pequeños donde el trabajo grupal conlleva un beneficio para todos y el trabajo de todos los Ayllu conjuntos también conlleva un beneficio para el grupo completo. Digo esto, de hecho, este es un tipo de organización incluso que muchas ONG ambientalistas están tomando y que funciona, digamos, no necesariamente por ahí como está planteado en Bolivia, pero que me resultó interesante porque eh, lo que suele pasar en grupos democráticos, por ejemplo, como cualquier democracia, una votación entre el total de las personas involucradas y puede ser que un 51% esté a favor y un 49% en contra, entonces la balanza genera algún tipo de discrepancia. Ahora, este tipo de organizaciones lo que plantean tiene que ver con una división en grupos especializados para cada tarea y que cada grupo especializado eh, tome las decisiones que conciernen a específicamente su área de dominio para ponerlas a disposición del resto del grupo. Es decir, que cada área de dominio tenga un nivel de profundización de ese conocimiento, perdón, para poder brindar una respuesta a todo un grupo que no tenga que ver con una opinión total donde hay gente que maneja el asunto y gente que no, y de repente el voto de la gente que no maneja la temática cuenta igual que el de la gente que lleva años investigando el asunto. A ver, no quiero decir con esto que esté en contra de lo democrático y que no tenga que valer lo mismo el voto, quiero decir que, perdón, la idea es que haya una mayor profundización en determinados aspectos y que esa mayor profundización pueda contar eh, a la hora de una puesta en común. Digo, esta no es exactamente la propuesta boliviana, pero esto es como lo han tomado algunos grupos, algunas ONG, incluso a nivel internacional, y lo están haciendo funcionar. Digo, de todas formas, lo que me parece interesante de la propuesta boliviana es tomar de nuevo esta idea de eh, trabajo comunitario
donde lo que se eliminan son las relaciones de poder. Es decir, todos trabajamos para todos y el trabajo de todos cuenta dentro de esta idea de grupo. Esto es lo que me parece interesante y aquí es donde me parece que este aporte podría ser interesante para reformular eh, estos discursos industrialistas, que tienen que ver justamente, sobre todo, como veníamos viendo, con una cuestión férrea de poder. Es decir, las industrias no quieren perder esa manija que tienen y la única o la mejor salida que a mí me parece que se puede encontrar tiene que ver con esto, con volver a repensar el asunto desde una perspectiva más comunitaria antes que de explotación comercial violenta. No digo que tampoco que sea fácil, digo que es una de las puntas por las que se puede empezar a trabajar y de hecho se está empezando a trabajar. Pero también me resulta importante la idea habíamos hablado de discursos e historias, de empezar a cambiar esto a través del cambio en las historias que estamos contando. Sobre todo con, con lo que le estamos contando a los niños. Me parece la mejor forma de empezar. Habíamos hablado justamente, por ejemplo, cómo en la escuela primaria, en la escuela básica, nos hablan de recursos naturales, cuando justamente por ahí esas cosas no son consideradas a priori recursos, y cómo sería bueno empezar a reformular esto. Y también me parece importante ver en ese sentido cómo eh, esto está empezando a mostrarse y está empezando a cambiar en esas historias que circulan a partir de eh, literatura, películas y diferentes discursos e historias que van pasando. Por ejemplo, bueno, yo aquí el único libro